Hola, en este vídeo vamos a continuar con el tema 7 de dinámica. Vamos a llevar a cabo un análisis en profundidad de las leyes de Newton, que podéis ver aquí y que vamos a tratar ahora en profundidad cada una por separado. En primer lugar, vamos con la primera ley, que nos dice que todo cuerpo tiende a mantener su estado de reposo o de movimiento rectilíneo y uniforme siempre que no actúe una fuerza neta sobre él. Lo primero a resaltar es que esta ley fue propuesta por Galileo, y que luego después Newton la incluyó dentro de su obra Los Principia. Es importante recordar que esta ley lo que nos está indicando es qué ocurre cuando no está actuando una fuerza neta, es decir, una fuerza que es distinta de cero. Si nosotros analizamos la ley, nos está dando dos opciones. Y es que si no está actuando una fuerza, el objeto se puede mantener en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué nos da estas dos opciones Newton o Galileo en su caso? Pues porque esta ley lo que nos está dando es como una especie de definición de lo que se puede entender por un sistema de referencia inercial. Es decir, recordad que para analizar el movimiento, ya sea sin atender a la fuerza o atendiendo a las fuerzas, como veremos, vamos a necesitar sistemas de referencia. Y los sistemas de referencia que están permitidos o que se pueden utilizar en la mecánica newtoniana son los sistemas de referencia inerciales. Un sistema de referencia inercial, recordad que tiene una definición cíclica, es todo aquel sistema de referencia que se mantiene en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme respecto de otro sistema de referencia considerado inercial. Esa definición cíclica nos indica que es imposible determinar un sistema de referencia inercial si no conocemos previamente un sistema de referencia inercial. El sistema de referencia inercial como tal no existe, es algo ideal. Entonces nosotros vamos a suponer que disponemos de un sistema de referencia inercial que nosotros lo representamos con los ejes X, Y, y este es nuestro sistema de referencia inercial digamos paradigmático R sub 0. Y cualquier sistema de referencia inercial, para considerarse inercial, tiene que estar en reposo o moviéndose con movimiento rectilíneo uniforme con respecto a nuestro sistema de referencia R0. Un ejemplo podría ser este sistema de referencia que yo dibujo aquí, XY, R1, y que vemos que la distancia que hay entre el origen de un sistema de referencia y de otro, esta distancia es fija. En el tiempo. Por lo tanto, nos está diciendo que R1 se mantiene en reposo con respecto a R0 en el tiempo. Luego, R1 es un sistema de referencia inercial por esto que estamos diciendo. Recordad que R0, el sistema de referencia azul, es uno que nosotros suponemos inercial, algo ideal. Y podemos imaginarnos otro sistema de referencia, por ejemplo, este, R2, que se está desplazando con una velocidad de 2 metros por segundo con respecto a R0. Es decir, si nosotros midiéramos la distancia entre los dos orígenes de R0 y R2, veríamos que esta distancia varía a lo largo del tiempo. Esa distancia se determina a partir de la velocidad que lleva ese sistema de referencia fijo. Supongamos, ejemplo, una persona que está fija, perenne en un sitio, podría ser nuestro sistema de referencia azul, y una persona que se desplaza en bicicleta a 2 metros por segundo podría ser nuestro sistema de referencia rojo. Entonces, para el azul, el rojo se está desplazando con una velocidad constante. Entonces, si nuestro personaje azul es nuestra referencia fija del sistema de referencia inercial, el rojo seguiría siendo un sistema de referencia inercial porque su movimiento es un MRU en línea recta hacia la derecha con un módulo de 2 metros por segundo. Sin embargo,
Si nosotros nos imaginamos otro sistema de referencia, por ejemplo, el R3, que se desplaza con una velocidad V3, que es, por ejemplo, 4t metros por segundo con respecto a R sub 0, aquí tenemos un sistema de referencia que no es inercial. ¿Por qué? Porque en función del valor del tiempo de t va a ir aumentando la velocidad y la distancia entre R0 y R3, entre los orígenes, va a ir aumentando de manera lineal. Luego, el naranja, R3, no es un sistema de referencia inercial, ¿no? Que lo podemos nombrar como SRI. Entonces, el sistema R3 no sería válido en la mecánica newtoniana, mientras que el verde, el rojo y el azul sí serían aplicables. Evidentemente no nos vamos a encontrar con situaciones las que tengamos que utilizar sistemas de referencia no inerciales, y vamos a intentar que todos los ejercicios tengan un sistema de referencia fijo. Para nosotros va a ser un sistema de referencia inercial fijo con respecto al objeto móvil o móviles que estemos analizando. ¿Es imposible entonces aplicar la dinámica a sistemas de referencia no inerciales? Es decir, objetos, por ejemplo, que estén acelerando, porque esa velocidad v sub 3 es la de un objeto que se acelera. Recordad la expresión de la velocidad de un MRUA, por ejemplo, que nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración t final menos t inicial. Es totalmente aplicable al v3 igual a 4t a esta expresión, donde a es igual a 4, v sub 0 es igual a 0, y entonces de ahí sacamos que v es igual a 4t metros por segundo. Pues sí, sí es posible, y tendríamos que utilizar lo que se conocen como fuerzas ficticias o fuerzas no inerciales. Lo que pasa que en nuestro caso nosotros no vamos a utilizar eso porque son pequeñas correcciones que se aplican a la dinámica newtoniana que no creo que sean buenas para el desarrollo de los problemas, porque no nos vamos a encontrar con casos que sean necesarias. Por lo tanto, con la ayuda del azul, el verde y el rojo, estos sistemas de referencia, vamos a poder explicar por qué un objeto mantiene su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme siempre que no actúe una fuerza neta. Pensemos, por ejemplo, en una persona, como digamos, que está fija en el sistema de referencia azul. Vamos a dibujarla aquí a la persona. Está fija. Y automáticamente en el rojo vamos a tener una persona montada en una bicicleta. ¿Vale? Tenemos nuestra bicicleta. Muy bien. Hasta que el ciclista decide iniciar, no hay ninguna fuerza aplicada. Luego el personaje azul de R0 no observa ninguna fuerza, ningún movimiento. Cuando el ciclista empieza a circular, el objeto, es decir, perdón, el señor azul va a ver cómo la bicicleta se mueve con una velocidad de 2 metros por segundo hacia la derecha. Y la fuerza que causa ese movimiento son las piernas del ciclista que pedalea. Por lo tanto, ahí tenemos un caso en el que al aplicar la fuerza, el personaje azul observa el movimiento de la bicicleta con una velocidad de 2 metros por segundo. Sin embargo, sobre el personaje azul tenemos dos observadores. Si nosotros miramos al personaje azul, para nosotros, que estamos mirando la escena del hombre parado en R0 y del ciclista circulando desde fuera, estamos viendo al ciclista moverse hacia la derecha y a la persona azul fija. Por lo tanto, sobre la persona azul podemos concluir desde nuestro sistema de referencia, desde fuera de la pizarra, que esa persona azul no se está ejerciendo ninguna fuerza sobre él. Y sobre el ciclista, al igual que pensaba el observador azul, hay una fuerza hacia la derecha. Muy bien.
Pero, ¿qué pasa si nosotros pensamos en el ciclista, en la observación que ve el ciclista? Para el ciclista, tanto el personaje azul como nosotros nos vamos a desplazar en la visión del ciclista. El personaje azul se está desplazando hacia la izquierda con una velocidad de 2 metros por segundo también, porque es lo que el ciclista ve al personaje azul desplazarse hacia la izquierda con un movimiento rectilíneo uniforme. Sin embargo, nosotros sabemos que sobre el personaje azul no se está aplicando ninguna fuerza. Luego tenemos un caso, hemos encontrado un ejemplo en el que sin aplicar ninguna fuerza, el objeto, el móvil, en este caso el personaje azul, se desplaza hacia la izquierda con un movimiento rectilíneo uniforme. Luego, siempre que estemos en sistemas de referencia inerciales, si son fijos con respecto de nuestro sistema de referencia, si no hay ninguna fuerza, veremos que los móviles se mantienen quietos, en reposo. Pero si tomamos un sistema de referencia en movimiento con MRU, como es el caso del rojo, todos los objetos que se muevan con movimiento rectilíneo uniforme respecto de nosotros, que estamos en el rojo, también van a estar en una situación en la que no hay ninguna fuerza aplicada. ¿De acuerdo? Y así es como se entiende la primera ley de Newton.